Muy buenos días, gracias a todo el pueblo salvadoreño que nos sintoniza en cualquier punto del territorio nacional, también a todos los hermanos que nos sintonizan en cualquier ciudad de los Estados Unidos, Canadá, Europa, todos los pueblos del mundo donde puede haber un salvadoreño. Vamos esta mañana a inaugurar nuestro canal que hemos estado anunciando, a través del cual les estaré acompañando junto a expertos en diferentes áreas para darle continuidad a la discusión de nuestro El Salvador, de nuestra América Latina, de nuestro planeta. Vamos a inaugurar el canal en YouTube One World y lo vamos a hacer esta mañana, qué bien, con un amigo que siempre me había acompañado en los programas conversando, esta vez nuevamente con el licenciado César Augusto Villalona, economista, que bueno, está siempre en la palestra del pueblo salvadoreño y de América Latina. César, muy buenos días. Buenos días, Guido. Un gusto estar contigo. César, hay temas que los habíamos dejado ahí un poco, como se dice, en stand-by por unos días mientras comenzamos a hacer estos arreglos técnicos, pero bien, ya estamos acá y creo que los temas derivados de la pandemia, que son diversos ya, pues ahí están siempre caminando. Y creo que el que más preocupa es ese tema de esa falta de claridad hay en lo que es interés por una ley de emergencia, el interés por una ley de cuarentena, la reapertura económica muy necesaria también, porque creo que hasta este momento se ha estado chantajeando un poco al pueblo en que sí que es más importante la salud o la economía. Pues yo creo que sin salud no puede haber economía, pero tampoco puede haber salud si la economía también se quiebra. Ese análisis, en primer lugar, a grosso modo, César. Bueno, ese es un dilema que en realidad no debería existir, porque la salud de una persona tiene que ver con el buen estado físico, mental, emocional de la gente. No es solo un asunto de salud física, sino que tiene que ver con el bienestar en general, incluyendo el estado emocional. Entonces, una persona sin empleo, aunque no tenga una enfermedad, no es una persona que tiene salud. Sobre todo si tiene una carga familiar. No estoy hablando de un niño de 6 años, sino una persona de 30 años, 32 años, con un hijo, una hija y que pierde el empleo, aunque no tenga una enfermedad, tiene un problema de salud. Las personas que no tienen seguridad pública, no tienen salud, están en una condición muy mala. Entonces el gobierno identifica salud con el problema sanitario, exclusivamente de la salud física. No toma en cuenta los otros aspectos. Entonces hay que enfrentar los dos problemas. El problema de las enfermedades, que no es solo el COVID-19, porque aquí muere más gente de otras cosas. Aquí antes del COVID-19 ya teníamos un incremento de la muerte por dengue, por chikungunya, por neumonía, por diarrea, todo eso. Y eso se va a incrementar porque ahora la atención está centrada en lo otro, en el COVID-19. Pero no es solo eso, es también resolverle a la gente sus condiciones de vida en general. Entonces es un falso dilema la salud y la economía por otro lado. Porque ¿de qué va a vivir la gente si las empresas están cerradas? ¿Y cómo se hace un país si cae la producción de bienes y servicios, los alimentos? ¿Cómo hace un país si el empleo se derrumba? Eso significa un incremento de la pobreza. Y una persona pobre termina adquiriendo cualquier enfermedad de otro tipo. Entonces, ese es el primer dilema que le ha planteado el presidente Bukele al país, un dilema falso. Tienen que ser las dos cosas, atender la salud física, que tiene que ver con el COVID-19 y con muchas otras enfermedades, y atender el estado de la economía del país. Es decir, tomar medidas para que el daño económico, que es inevitable, porque hay un daño económico inevitable en el marco de esta situación, que no es solo de El Salvador, también hay una situación internacional que nos afecta. Tomar medidas también para que la economía comience a reactivarse paulatinamente, poco a poco. Ya debió haberse hecho. Hay países donde eso ya está caminando y no han incrementado los contagios.
aquí el gobierno le ha dado larga al tema de la reactivación porque no tiene problemas económicos. El gobierno no tiene problemas económicos. El gobierno le sobra el dinero y puede, con el dinero que tiene, mantenerse todo el año dándole una cajita de alimentos, una canasta de alimentos de $30 a la gente. Dice que son 50, pero hoy ya hicimos un cálculo de qué es lo que le dan a la gente y son $30. Y son menos porque lo compran al por mayor. Entonces la gente está contenta porque el gobierno le entrega alimento en la casa y él puede llegar lo más que pueda con eso. Y le importa lo otro, porque no paga el costo político. Todo eso está calculado. Bukele puede finalizar el año entregando la canasta. Tiene dinero para eso. Entonces no les interesa que aquí haya empresa trabajando y que haya riesgo de contagio. Así están las cosas. Claro, él tiene mucha presión porque hay sectores empresariales poderosos que necesitan que la economía se abra, o sea, iniciar la producción en sus empresas, vender y aumentar sus ingresos, porque hay empresas que están prácticamente paradas, que no están vendiendo nada y tienen que pagar planilla. Esa es la parte que lo hace, le complica las cosas, esa presión empresarial que es justa. Pero también puede pagar planilla de algunas empresas por un tiempo porque tiene posibilidad de conseguir 2.000 millones que le aprobaron de deuda y otros 1.000 millones. Tal vez no todo este año, pero por lo menos si consigue la mitad, puede también llegar a acuerdo con algunos sectores empresariales, pagarles la planilla y decirle aguántense ahí y apóyenme. Y se confronta con otro sector que es el que está vinculado directamente a Arena. Él está jugando a eso, a la política, porque Bukele no está en emergencia. Bukele está en las elecciones del 2021. Esta es la realidad política que tenemos. Bien, entonces la salud es un asunto integral. No es solo carencia de enfermedades, es pleno estado físico, mental y emocional de una persona. Y eso pasa por el trabajo. Ahora, él puede jugar con ese problema de la gente, entregándole comida, organizando gente nuevas ideas, creando los comités para conseguir el voto para el 21. En el marco de una crisis como esta, él puede ganar las elecciones. Si la gente se lo agradece, si la gente cree que los problemas vienen de la Asamblea Legislativa, que la culpable de todo es la Asamblea, el órgano judicial, si esa conclusión la saca la gente, Bukele, en medio de una pobreza espantosa, puede salir victorioso en el 21. Por lo menos él está trabajando para eso, no le preocupa la pobreza, porque la compra con la canasta. Ese es el real escenario que tenemos. Yo no quiero decir que le va a salir bien. Depende de lo que hagan los partidos de oposición, el movimiento popular, pero su estrategia no es una estrategia incorrecta desde el punto de vista político. No tiene nada que ver con mejorarle la vida a la gente, pero sí con comprar el voto con canastas de alimentos. César, ¿qué nos viene haciendo falta desde hace mucho tiempo y que no lo vamos a resolver siquiera en los próximos 5 años? La capacidad de la población salvadoreña para entender el funcionamiento del Estado, porque mucha gente dice, le echa las culpas a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, si la Asamblea Legislativa en diciembre del año anterior no hubiese aprobado el presupuesto general de la Nación, el gobierno central no estuviera funcionando, no estaría funcionando los gobiernos municipales, no estarían funcionando el órgano judicial, el Ministerio Público. Inclusive hoy que viene la emergencia por el COVID-19, toda esa gran cantidad que más adelante vamos a hacer la cuenta cuánto del presupuesto 2020 se ha redireccionado, cuánto se ha obtenido en CETES, en LETES, los dineros del Fondo Monetario Internacional, en fin, tanta cosa que, como dice el cardenal Gregorio Rosa Chávez, es abismal la cantidad de dinero que se ha invertido. Nadie funciona o nada funciona si no pasa por la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hacer que el pueblo entienda eso? Que lo que está haciendo el presidente de la República no puede ser tal si no es la acción de la Asamblea Legislativa. Es que al pueblo lo que hay que llevarle la información. Este es el problema que hay. Porque una persona informada no se deja engañar. Bien informada, que entienda la realidad.
de manera sencilla. Ese es el mecanismo y hay que utilizar todos los medios posibles para eso. Un medio es este canal, por ejemplo, pero también tenemos todos otros medios alternativos y tenemos la posibilidad de que los dirigentes de los partidos de oposición, los diputados, las diputadas expliquen esto en rueda de prensa, a través de otros medios, etc. Es una batalla de ideas, la política es una batalla de ideas. El que gana la batalla de ideas gana la batalla política. Eso es así se entiende la política. Es una batalla de ideas. El proyecto de Bukele representa intereses empresariales. El proyecto del FMLN representa intereses populares. Bien, entonces hay una confrontación entre dos proyectos. Por otro lado está Arena, que también es de derecha, igual que Bukele, pero está vinculado a la familia oligárquica. ¿Qué es lo que hay? Es una lucha de clase. En la medida que Bukele golpea al frente, golpea a los sectores que el frente representa, que son los sectores desposeídos. En la medida que el FMLN le aclara al pueblo y golpea a Bukele, beneficia a los sectores desposeídos. El problema es la confusión que hay en el país, porque los ricos ganan con el voto de los pobres, los partidos de los ricos, pero eso no es solo en El Salvador, eso es una realidad internacional y tiene que ver con que esos partidos tienen muchos mecanismos de control ideológico, de difundir sus ideas, sus mentiras. Por ejemplo, el eje de la política de Bukele es la mentira. La mentira como arma política. En un año no ha dicho menos de 100 mentiras. Si es que no ha dicho el doble. Nosotros sacamos un balance donde le sacamos como 40 mentiras. Cada vez que habla miente. Pero si una persona no detecta la mentira, puede creerle. Este es un punto. Entonces, ¿quién desmonta eso? Por ejemplo, lo que tú señalabas de la confrontación con la Asamblea Legislativa. El año pasado la Asamblea le aprobó a Bukele, primero que viaje por el resto del año. Le aprobaron que viajara todo este año sin pedir permiso. Le aprobaron una donación, creo que a un asilo de ancianos. Le aprobaron un refuerzo presupuestario para la PNC. Le aprobaron un segundo refuerzo presupuestario para los centros penales. Le aprobaron un refuerzo presupuestario de 30.9 millones para la fase 1 del plan de seguridad en julio. En diciembre le aprueban 91 millones para la fase 2 del plan de seguridad. En diciembre le aprueban, ya van 2 para las 2 fases. En diciembre le aprueban el presupuesto nacional del año 2020. En diciembre le aprueban 645 millones de deuda vía bono para que cubra la brecha de ese presupuesto. Arranca el 2020 y la Asamblea se lo ha aprobado todo en el 2019. En enero él presenta un requerimiento de 109 millones para la fase 3 del plan de seguridad. Nadie conoce la fase 1 ni la 2, que se supone que la 1 pasó y la 2 no ha arrancado, porque le aprobaron los 91 millones en diciembre. Estamos en junio, han pasado 6 meses y todavía no ha conseguido los 91 millones que le aprobó la Asamblea. Pero en enero, cuando no había conseguido los 91 millones, tampoco no lo había conseguido en enero ni hoy, pidió 109 para la fase 2. ¿Cómo tú pides para la fase 2 si no ha conseguido el dinero de la fase 1? Bien, la Asamblea comienza a discutir el presupuesto de los 109 millones. Se detecta, los areneros detectan que él quiere darle 15 millones a una empresa mexicana o 25 de eso para videovigilancia. Y la gente de Arena comienza a negociar con él porque Arena representa intereses empresariales también. Y ahí se tranca la discusión entre ellos. ¿Qué hace Bukele? Le dice al país que la Asamblea no le quiere aprobar 109 millones y da un golpe de Estado en febrero. Y la Asamblea debe haber aprobado todo, era un órgano sometido. Solo los diputados del FMLN no votaron por el presupuesto del 2020, porque es un presupuesto horrible, que le quitó 9 millones al subsidio al gas, 13 millones a ANDA, y vino la crisis del agua en el propio mes de enero, que le quitó 33 millones al primer nivel de atención de salud, que eliminó un montón de programas sociales, creo que 13, le quitó recursos a 5, que tenía gasto o tiene gasto de financiero abultado por más de 100 millones que para robar, que aumenta el gasto militar terriblemente, más de 200 millones cuando le está quitando dinero a ANDA. Un presupuesto que le aumenta también el gasto de propaganda, que pone una partida de 2 millones para la primera dama. Un desastre. El Frente no vota, pero la Asamblea se lo aprueba con mayoría de derecha. O sea, Bukele no le trabaron nada y da un golpe de Estado alegándole al país que no le querían aprobar el dinero. ¿Cómo es eso?
Entonces, ¿cómo se aclara eso ante la nación? Y vende la idea de un supuesto conflicto que no existe. Y comienzan a aparecer analistas independientes, que así se llaman en la televisión, a decir que los órganos de Estado deben armonizarse. Si aquí no había ninguna desarmonía, aquí lo que había era una asamblea sometida por Bukele. Solo los diputados del FMLN no votaron por un punto, que fue el presupuesto. Y los bonos, que no votaron por el presupuesto. Pero se aprobó porque los del Frente son 23. La asamblea era un órgano sometido hasta febrero. Y él da el golpe de Estado y le hace creer al país que hay un conflicto. Y los analistas independientes y algunos centros de estudio, y vinieron gente del Parlamento Europeo a hablar de que el golpe no estuvo bien, pero que había que armonizar. Es decir, instalan la idea que le conviene a Bukele, de que aquí hay un pleito entre él y la Asamblea. Y aquí no hay pleito entre Bukele y la Asamblea. Aquí hay un pleito de Bukele con la Asamblea, que no respeta al órgano legislativo, que aprueba decretos que le dan atribución al Ministerio de Salud, que son competencias de la Asamblea Legislativa, que no reconoce fallos de la Sala de lo Constitucional. Pero incluso en el marco de la emergencia le han aprobado todo. Le aprobaron el estado de excepción, que es inconstitucional. Se lo aprobó la derecha. Y le aprobó una prórroga. Y después que mataron a un muchacho y balearon a otro, entonces los derechistas dijeron, bueno, en la asamblea, los derechistas que no son de Bukele, porque hay derechistas que están con Bukele que son los de Ghana y el de Cambio Democrático. Entonces los otros derechistas, el PCN y Arena, dicen, bueno, ya no aprobemos la prórroga de estado de emergencia porque se han violado derechos humanos, pero se la aprobaron. Le aprobaron 3.000 millones de dólares, primero 2.000, luego 1.000. Le han aprobado todo. Y Bukele anda buscando pleito con la asamblea porque él necesita instalar en el imaginario que hay un pleito. Entonces, ¿cuál es su cálculo? Su cálculo es el siguiente. Bueno, la mayoría de la población me apoya a mí. Los que apoyan a la asamblea son pocos. La asamblea yo creo que es un órgano que no está muy bien, que tiene cierto desprestigio. Ese es el cálculo de Bukele y sus asesores. Entonces, ¿cuál es el negocio? Chocar con la asamblea. Porque si yo tengo mucho prestigio aquí en la colonia donde vivo y yo choco con una persona que no tiene prestigio en esta colonia, la mayoría de la gente va a decir que César Villalona tiene la razón en ese conflicto. Eso es todo, es un juego de niños, es una estrategia trazada por cualquier vulgar persona de la calle. Eso no requiere ninguna genialidad, ninguna. Bukele no es, lo que hace es instalar una estrategia que ni siquiera a lo mejor es de él. Entonces, toda la semana él tiene que tener un pleito por la asamblea, hasta el 21. Y cada vez que tiene un pleito le dice al país, hay que quitar esos diputados infames, hay que barrerlo en el 21. O sea que él está en campaña electoral, él no está trabajando en marco de la emergencia. Bien, entonces él va a seguir así. Toda la semana Bukele va a tener un conflicto con la asamblea o con la sala. Y si mañana se mete el fiscal, con el fiscal. Porque Bukele es la víctima. Él tiene que venderse como la víctima. Como el presidente que quiere trabajar por el pueblo y hay otros órganos que lo traban, sobre todo la asamblea. Los infames diputados que hay que barrer, que hay que matar. Hasta llegó a decir eso, fuera del país. Que a los diputados había que matarlo. Lo dijo en una reunión, creo que del Banco Interamericano de Desarrollo, no recuerdo, o del Banco Centroamericano. Porque él cree que eso le da rédito. Entonces ha instalado un falso conflicto, invade órganos del Estado para que le digan esto no es constitucional. Entonces se frota las manos, ya tengo la excusa para el conflicto, ya tengo la excusa para el pleito. Eso es todo. La estrategia de Bukele, todo gira alrededor de eso. Y ahora sale Félix Ulloa diciendo que hay que hacer una reforma constitucional. ¿Para qué? Bueno, ¿en qué contexto lo plantea? Lo plantea en un contexto donde Bukele ya no está perdiendo un poquito de popularidad. Yo no quiero decir que mucha, pero tiene alguna erosión. Porque toda esta estrategia tiene su límite. Entonces se está medio erosionando. Hay mucho desempleo, hay malestar, hay represión, hay violación de los derechos humanos. No rinde cuenta a la Asamblea Legislativa. Entregó $300, no se sabe a cuántas familias. La Corte de Cuentas le está cuestionando 30 millones. Está entregando canastas de alimentos de $30 y dice que son de 50. Hay un cierto problema ya en él. Y le dicen, tenga cuidado, presidente, que usted se desgasta. Se puede desgastar de tanto pelear. Rosa Chávez, el cardenal, en su balance dice que es un presidente pleitista. En la UCA lo cuestiona. Entonces le dicen, ahora invéntese algo. Entonces sale Ulloa diciendo que hay que reformar la Constitución.
para desviar el tema y poner otro tema en agenda. Y que vamos a crear una comisión que haga una propuesta. Pero ¿quién debe reformar la Constitución? Los diputados que surjan en el 21. Ah, entonces los que están hoy no, porque esto no sirve. Aquí lo que se necesita es salir de estos. Es decir, que todo está en función de una batalla electoral del 21. Está jugando con la miseria y está haciendo maniobra política. Bien, nosotros no aprobamos ese método. Entendemos que le puede dar resultado, ¿verdad? Porque si la mentira le da resultado, bueno, le da resultado. Pero nosotros tenemos derecho a decir que miente, a decir que tenemos un presidente que manipula la opinión pública, que miente, que busca el conflicto, que no respeta el marco legal, que no rinde cuenta, que no tenemos derecho ya a creer que pueden haber casos de corrupción. Lo del CIFCO, que lo contabilizan primero en 30 millones, luego sube a 70, hoy anda en 100. O sea, hay demasiados baches, hay demasiadas cosas raras en este gobierno, un gabinete asqueante, un gobierno sin plan de ningún tipo, ni económico, ni de seguridad, no tienen plan de nada, que le renuncia funcionario, que despide a la ministra de Salud en el marco de una pandemia, una crisis del agua, es un desastre de gobierno, pero tiene recursos políticos e ideológicos que de lo que está haciendo uso con el apoyo de dos fuerzas, el gobierno de Estados Unidos y la Fuerza Armada. Claro, la Fuerza Armada le da el apoyo porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Eso es lo que lo sostiene en términos de poder. Y que él ganó con mucha solvencia en primera vuelta. Ha pasado un año, yo creo que tiene un pequeño desgaste, tal vez no muy grande, pero lo debe tener. Pero él se debe sentir un poco fuerte todavía en términos de opinión pública. Eso es lo que hay. Entonces, aquí de lo que se trata es de aclararle a la gente cuál es la realidad política. Para quienes recién nos sintonizan, estamos en esta primera conversación inaugurando el canal en YouTube One World. Y como nuestro invitado, el licenciado César Augusto Villalona. César, escuché al vicepresidente de la República, es lamentable porque él es abogado y ha sido presidente de instituciones como el IEGES. Y él sabe perfectamente que para reformar la Constitución la aprueba uno y lo ratifica la próxima. Puede ser que la Asamblea actual apruebe reformas, pero la siguiente no está obligada a ratificarlas. Puede ser que no las ratifique, pero él está planteando que es para el próximo periodo. Entonces, si vamos a esperar el 2021 para una reforma, quiere decir que hay que esperar la legislatura que va a entrar el 2024 para que pueda ratificarla o no. Eso debe explicarlo él y debe entenderlo el pueblo salvadoreño, porque si le creemos de que hay que reformar la Constitución, pues no es de la noche a la mañana, así como lo está planteando el vicepresidente de la República, estaríamos hablando de ese tema ya por el 2024. Y si queremos hacer una nueva reforma, pues una nueva constitución, pues no son reformas, para eso hay que llamar a una constituyente y es un tema bastante complicado, así lo establece la Constitución de la República, no es nada fácil. Entonces yo pienso que el vicepresidente de la República, siendo abogado, debería ser más honesto en cómo explicar ese tema al pueblo salvadoreño para no sembrar más confusión. El vicepresidente de la República no es abogado. Una cosa es tener un título. Él es un político al servicio de fuerzas externas. El vicepresidente de la República no quiere reforma constitucional ni Bukele. Lo que han levantado es un tema con dos propósitos. Primero, quitarse de encima todo lo que le está salpicando con lo del CIFCO, la crítica que le ha hecho el cardenal, la crítica que le ha hecho la UCA, el descontento que se está generando por el desempleo, etc. Quitarse de encima un montón de baches que tiene y poner otro tema. Eso es lo primero. Y lo segundo es decirle al país que hay que reformar la Constitución para que este gobierno funcione mejor. ¿Para qué la reforma? Para que Bukele, que es un presidente que quiere hacer muchas cosas por el pueblo, tenga posibilidades de hacerlo, porque hoy lo traban. Hoy tenemos una asamblea que lo traba, una Corte Suprema que lo traba, un fiscal que lo traba, etc. Entonces, pueblo salvadoreño, hay que reformar la Constitución, entonces denos diputados en el 21. Eso está dirigido a conseguir diputados en el 21. No está dirigido a reformar nada. Ahora, si en el 21 ellos tienen control de la asamblea, se proponen con arena y hacen una reforma que entre en vigencia en el año 24.
Pero por el momento no es reforma, es batalla política e ideológica. César, creo que es importante también los que dicen que los que no aprendemos de la historia estamos condenados a fracasar. Lo que hoy está ocurriendo en los tribunales de España es un ejemplo claro de las cosas que se deben y nunca se debieron haber hecho otras. Por ejemplo, yo he platicado con militares en calidad de retiro y me dicen, un militar sabe perfectamente lo que debe y lo que no debe de hacer. Y sabe a lo que se debe, a lo que se atiene en caso que lo haga, que viole la Constitución de la República y que violente también el Código de Justicia Militar. Vean lo que está pasando recientemente en los Estados Unidos, en que los generales de 4 estrellas le han puesto un stop al presidente Trump en cuanto a no sacar los militares y las reservas a las calles. Creo que eso es bueno también, dilo pensando, porque así actuar muy dictatorialmente puede ser que de momento tenga su resultado, pero a la larga va a pasarle la cuenta la misma sociedad, César. Yo creo que hay que advertirle al pueblo salvadoreño, como dice el cardenal Gregorio Rosa Chávez, hay que evitar que El Salvador vaya a sufrir en el futuro más de lo que nos ha hecho sufrir la pandemia del COVID-19 y la tormenta Amanda. Sí, los militares de aquí están actuando al margen de la Constitución, siguiendo órdenes de Bukele y no tomando en cuenta que este gobierno no va a ser eterno. Por ejemplo, en febrero, ellos se tomaron la Fuerza Armada y la Policía se tomaron la Asamblea Legislativa. Y ya la Asamblea Legislativa había aprobado una interpelación del ministro de Defensa y del ministro de Seguridad Pública. No sé si también del jefe de la policía. Pero en eso vino la pandemia y todo ha quedado parado. Ellos violaron el mandato de la Fuerza Armada y de la policía. Ellos no pueden, la Fuerza Armada no puede hacer lo que hizo por orden del presidente de la República porque ellos no se deben a un presidente. Ellos se deben a la Constitución. A lo primero que nos debemos todos es a la Constitución. Si el presidente de la República me pide a mí que cometa un ilícito por ser presidente, yo no lo tengo que cometer, aunque yo fuera ministro. Entonces, están asumiendo una responsabilidad. Lo otro es cuando el presidente le dijo que apliquen medidas letales. O sea, maten a la gente. Así le dijo, hace un mes y pico. Bueno, el resultado fue que balearon a un muchacho en las 2 piernas y a otro en Zacatecoluca. Se lo entregaron a la familia. Este es un hecho público. Se lo entregaron a la familia. Le dijeron, entierre a su hijo que murió del COVID-19. No abre el ataúd. La familia abrió el ataúd y lo encontró con señales de tortura. ¿Quién lo torturó? Entonces, el presidente de la República está incitando a los militares y a otros sectores a cometer ilícitos, como aquellos grupos vándalos que fueron a tomarse el colegio médico. Es decir, tenemos un presidente actuando contra el orden establecido, cuando debería ser el primer garante del respeto de la Constitución de la República. O sea, una de las funciones del presidente, o la primera función, a lo primero que jura es a respetar la Constitución y las leyes vigentes. Y una función de él es buscar la armonía social, no es andar buscando pleito con la Asamblea Legislativa, ni buscando pleito con sectores de la sociedad. Entonces los militares tienen que tener en cuenta que cuando desobedecen el mandato de la Fuerza Armada y los policías de la PNC, va a llegar un momento donde van a tener que rendir cuentas, porque eso no necesariamente se va a quedar así. Se está quedando así hoy porque tienen el respaldo de un presidente que está respaldado por el gobierno de Estados Unidos y porque la gente está en su casa por la cuarentena. Pero esto se va a tener que abrir en su momento. Y yo espero que la Asamblea Legislativa retome la interpelación de los 2 ministros y que también conforme la comisión que aprobaron crearla, la Asamblea, una comisión para investigar los hechos del 9 de febrero y dar con Bukele. Porque si esa comisión dictamina lo que todo el mundo sabe, que él tuvo muchas violaciones constitucionales, quiso ser diputado y presidente de la República, se metió en el registro legislativo sin que lo invitaran. Todo lo que está documentado, ese golpe de Estado fallido por 15 minutos,
que no se consumó porque no le llegó pueblo, porque el pueblo no llegó. Y después mintió a un medio internacional diciendo que él llegó para impedir que el pueblo se tomara la asamblea. Cuando él llamó al pueblo a insurreccionarse, como llegaron 3.000 personas, que eso lo mueve hasta cualquier sindicato, entonces se echó para atrás. Bien, yo espero que la asamblea reactive esos acuerdos, se monte la comisión y dé con esos hechos. Y le puede abrir un antejuicio. El fiscal le puede pedir un antejuicio, quitarle el fuero y someterlo a la justicia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un presidente que se coloca al margen del marco constitucional, que viola la Constitución, que dice que no va a respetar un fallo de la Sala de lo Constitucional. No que lo critique, porque tiene derecho a criticarlo, como nosotros tenemos derecho a criticarlo a él. Un diputado tiene derecho a criticar a Bukele y Bukele tiene derecho a criticar a un diputado. Lo que no puede hacer Bukele es meterse en los asuntos de la asamblea. Y un diputado no se puede meter en los asuntos del órgano ejecutivo. Criticar se puede, pero él ha violado la Constitución y se ha metido en competencia de otros órganos y no quiere aceptar fallos de la Sala de lo Constitucional que son de obligatorio cumplimiento. ¿Qué debería hacer el fiscal? Ya debió haberlo hecho. Pedirle un antejuicio a la asamblea, que le quiten el fuero y someterlo a la justicia. ¿Cuál es el problema? Y se le puede destituir. Y ya, y asume el vice. Y si el vice hace lo mismo, pues se va también. Aquí hay una sucesión constitucional que está establecida. Por cierto, él no ha mandado a los 3 delegados. Es decir, que aquí una salida de Bukele y del vice deja el país sin presidente, porque no ha mandado a los 3 delegados presidenciales. No respeta nada. No había nombrado gobernadores, ahora está nombrando militares. Ha violado la Ley de Protección y Desarrollo Social, que no presentó el plan. Ha violado la Constitución porque no presentó el plan quinquenal. Ha violado el Código Laboral porque no han discutido el salario mínimo. El ministro del Trabajo lo ha violado. Y el jefe del ministro del Trabajo es Bukele. Y también lo ha violado el Consejo del Salario Mínimo. Pasaron 3 años. Son muchísimas violaciones al marco legal. Y todo eso lo estamos aceptando. Pero eso puede tener un límite. Porque de tantas violaciones que se cometieron aquí, el país terminó en una guerra civil. Entonces, ¿a dónde es que están forzando la cosa? La situación. ¿Para dónde que vamos? Porque ha costado mucho lograr lo que tenemos. Bueno, que se vean estos militares y Bukele en ese ejemplo que tú ponías de España. César, vuelvo al principio. La gente tiene que preocuparse por conocer más todo el conjunto de leyes en El Salvador. De repente el presidente de la República dice que la Asamblea Legislativa no le permite hacer ni las compras mínimas. Yo creo que calculando que el pueblo salvadoreño no conoce la ley, la CAP, y hasta dónde el presidente tiene límites para comprar. Pero aquí lo cierto también es que en medio de toda esta avalancha de miles de millones de dólares que se le han otorgado, él está negándose a la transparencia, no quiere presentar el proyecto extraordinario, no quiere dar cuentas. Y cuando alguien no quiere dar cuentas y todo lo va a hacer oscuro, es la estrategia de alguien que va montándose encima de su propia campaña de la anticorrupción. En eso va a terminar, en un gobierno corrupto, si no son transparentes, César. Yo creo que ya deben serlo. Uno no puede adelantar juicio en el sentido de hacer acusaciones directas, porque no tenemos pruebas, pero ya la Corte de Cuentas dijo que a 100,000 familias que le entregaron los $300, las eligieron sin criterio. No se conocen los criterios. $300 por 100,000 familias son $30 millones. Ese ya es un indicio de corrupción y no termina de presentar el informe detallado a la Corte de Cuentas ni a la Asamblea. Le presentó unas hojitas. Otro indicio de corrupción es lo del CIFCO. Estoy hablando de corrupción en términos de dinero, porque hay otra forma de corrupción. Una forma de corrupción es, por ejemplo, no aceptar el decreto 608 que aprobó la Asamblea y que él firmó y lo mandó al Diario Oficial. Ese decreto dice que él tiene que crear un comité integrado por 11 personas para manejar $2,000 millones que le aprobaron en ese mismo decreto de endeudamiento vía bonos o préstamos. ¿Qué hizo con el comité? Lo creó y lo juramentó. Luego le renunciaron 5, anunciando
falta de transparencia, bloqueo. Renunció la UCA, la ESEN, FUSADE, la NEI y la Cámara de Comercio. Bien, no lo ha reactivado. Ese decreto le exige presentar un presupuesto extraordinario para el manejo de los 2.000 millones. No lo ha presentado. Y ese presupuesto debió hacerlo el comité, presentárselo a él aprobarlo y que luego Hacienda lo llevara a la Asamblea. No existe el presupuesto. Y el presupuesto lo iba a administrar el comité, no el Ministerio de Hacienda. Para dejarlo claro, hay un presupuesto nacional del año, que es el que se le aprobó en diciembre para el año, donde se estiman los ingresos y los gastos. Eso lo maneja el Ministerio de Hacienda. Pero los 2.000 millones que le aprobaron, los primeros 2.000, le dijeron haga un presupuesto extraordinario, que lo maneje un comité integrado por tales instituciones, la UCA, FUSADES, etcétera. Y usted nombra 5 ministros y uno nombrado por usted, otra persona. Y ese comité que haga el presupuesto, lo traen a la Asamblea, lo aprobamos con 56 votos y luego entonces se inicia el desembolso del dinero. Eso es lo que dice el decreto. Ese decreto lo firmó Bukele y salió en Diario Oficial. ¿Por qué no lo cumple? Eso es corrupción. Una violación de una ley es un acto de corrupción también. No es solo robar dinero. Y no quiere controles. No presenta informe de nada. Ni siquiera presentó plan de emergencia. Ni ha presentado informe de la emergencia. Esa es la realidad que tenemos con este gobierno. Un gobierno que no es transparente, que viola el marco constitucional y viola los derechos humanos, porque hay mucha represión. Fíjate que el fallo de la sala, que él no quiere cumplir y ordenó no cumplir, el fallo decía, a todas las personas que se ha capturado en la calle por violar la cuarentena, la metieron en un centro de contención. Por favor, me la liberan. Es como si estuvieran en una cárcel, porque la única razón para llevar a esa persona que andaba en la calle a un centro de contención es que estuviera contaminada por el COVID-19. O que tuviera, son dos razones, contaminada o que se hubiera indicio de que perteneciera a un grupo social o familiar donde hubiera contagio. Pero la policía capturó a la gente que cruzó de una acera para otra. Nosotros conocemos el caso de un compañero del equipo Maíz que salió a comprar y lo agarraron en la calle y se pasó 45 días en un centro de contención, no sé si más. Le hicieron 4 pruebas y ninguna le daban positiva y lo mantenían. Entonces la sala le dijo, me libera a toda esa gente, porque el que viola la cuarentena no cae preso ni va a un centro de contención, usted lo envía a su casa. No tiene facultad para matarlo al centro de contención. Y me deja de capturar, le dice la sala. ¿Qué dice Bukele? No reconozco el fallo, porque la sala lo que quiere es que se muera la gente. Eso dijo, como ahora que la sala le declaró inconstitucional 13 decretos presidenciales. 13. Y 2 que aprobó la asamblea sin los votos del frente. Es la derecha la que ha hecho todo el desorden. Y dice, lo que quiere la sala es que se muera el pueblo salvadoreño. Pero él está violando el orden legal. Usted no puede violar la ley, porque él llegó a ser presidente por medio del marco legal que hay en el país. Él no llegó por la vía armada para imponer un nuevo Estado. Porque si, yo entiendo que en una guerra, si por la vía armada se toma el poder, se crea un Estado y se crea una nueva Fuerza Armada. Pero si tú vas por el lado de las elecciones, entonces tú utilizaste la Constitución. El que tenga una guerra no reconoce la Constitución, no la reconoce. No reconoce el marco legal, tiene otro marco legal. Y la guerra se hace cuando se viola el propio marco legal generalmente. Si yo intento ir a las elecciones y me hacen fraude, ¿qué me queda? Aquí la derecha empujó al país a una guerra. Pero si todos estamos en elecciones, entonces estamos aceptando la Constitución. Estamos aceptando todos los códigos, el código laboral, el código tributario, estamos reconociendo al Tribunal Supremo Electoral, estamos reconociendo todas las leyes. Entonces, ¿de dónde le sale que después que llegó utilizando el marco legal, él se va a colocar al margen del marco legal? No tiene derecho. Entonces, por eso hay que plantear la destitución. Yo creo que eso está planteado, porque me da la impresión además que eso va a continuar. Pero aunque no continúe, ya el fiscal debió haber actuado. El fiscal, porque eso no lo puede resolver solo la Asamblea Legislativa. César, hablando de los aspectos económicos, aparte de todo el endeudamiento, creo que es interesante hablar cómo queda la economía salvadoreña con la pandemia. Había un dato muy importante que sacaba una encuesta que hacía Google y decía que los
El Salvador es uno de los pueblos que más ha cooperado con el gobierno. El 82% de las personas encerradas, el 72% del transporte público paralizado y el 100% del ocio suspendido. Esa es una buena colaboración. Sin embargo, pero eso es lamentable también para la economía, porque todo el mundo debemos saber que la piedra angular de la economía es la agricultura y ya estaba descuidada y con todo el daño que le causa la tormenta, no sé cómo va a terminar con la agricultura. El presupuesto general 2020 redireccionado y la gente no está trabajando, la gente no está pagando impuestos, no está pagando IVA, se ha reducido el IVA, se ha reducido el pago de renta, se reducen las remesas familiares. ¿Cómo podemos, qué perspectiva hay de cómo vamos a cerrar económicamente el año 2020, César? Bueno, mira, los datos que nosotros estamos manejando, hay una institución que se llama FUDESEN, que acaba de sacar ya unas proyecciones. La dirige Óscar Cabrera, que fue presidente del Banco Central, que estima una caída del Producto Interno Bruto, o sea, una caída de la economía de 7.2 en el año, menos 7.2. Es decir, que nuestra producción de este año va a retroceder a la de hace 7 años. El gobierno está manejando una caída de 5. Bueno, es igual de severa la que calcula el gobierno. Los sectores más afectados son el comercio, restaurantes, hotelería y transporte, también la industria y el agro. Y el agro ahora, por el tema que tú mencionabas de estos daños por estas lluvias que llegaron, que por cierto todo eso se manejó mal, no se previó, ya se sabía que venía la lluvia, como no hay gobernadores no se activan los comités de emergencia, un desastre. Bien, se ha perdido cerca de 100.000 empleos formales. Cuando digo formales es de gente que trabaja en empresas donde le descuentan a la gente para la seguridad social. Por ejemplo, los campesinos no cotizan a la seguridad social ni las microempresas, ni la gente que trabaja en el sector informal. Estoy hablando de empresas formales, empresas grandes y medianas, sobre todo. 100.000 ya han perdido el empleo. Eso quiere decir que esa gente no retorna a trabajar. También FUDESEN estima que puede llegar a 240.800 la pérdida de empleo en el corto plazo, el estimado. Bueno, 100.000 es como el 12% de la población empleada formal. Y si son 240.000, entonces estamos hablando de como el 26-27% de la población empleada formal, casi 30%. Entre enero y abril las exportaciones cayeron 13%. En el año van a caer en 2.800 millones de dólares. Las remesas cayeron ya 10% entre enero y abril. En el año van a caer en 1.800. 1.800 dólares menos que el año pasado. 1.400 millones menos. Y las exportaciones, corrijo el dato, 1.800 millones. 1.800 millones exportación y 1.400 remesas. Estamos hablando de 3.200 millones de dólares menos que el año pasado, que es como un 30%. Los sectores más afectados son 600.000 personas que podrían caer en la pobreza. También, eso es un estudio que ha hecho el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. FUSADE dice que podrían caer en la pobreza, que podría llegar a 50%, ya es más alto. Eso significaría que pasaría de 23,48, que la dejó el gobierno del FMLN, según la última encuesta del 19, a 50, se duplica. 100.000 personas adultas mayores en situación de pobreza muy afectadas. Por cierto, a una buena parte de esa población le quitaron la pensión básica, este gobierno en el presupuesto de este año. También son muy afectadas la gente que pierde el empleo formal. 798.000 personas que trabajan por cuenta propia, 53% mujeres. Esa gente que está vendiendo en la calle, ¿qué vende? Se le ha dificultado salir a vender. Y si sale, ¿a quién le va a vender? Eso es un desastre. 1.000.000 de personas que trabajan en micro y pequeña empresa. Ya esto es diferente. No estoy hablando de vendedores de la calle. Estoy hablando de gente que trabaja en empresitas, de 1 a 10 empleados micro. De 10 a 50 se llama pequeña, de 50 a 100 mediana y de más de 100 grandes. La micro y pequeña le dan empleo entre el patrón y los trabajadores a 1.000.000. 60% mujeres. Muchísimas ya quebraron porque le han caído las ventas. 35.000 personas se calcula en el país que hay 140.000 personas que le llamamos empleadas domésticas. 140.000, 93% mujeres. Son contratadas por sectores medios y gente rica.
mucha de esa población no va a retornar al empleo, porque los sectores medios están afectados, están perdiendo empleos formales, le han caído ingresos. Entonces podía llegar más o menos, si tú sacas un porcentaje de un 20%, de un 25% a 35,000 personas de llamadas empleadas domésticas que se van a quedar en la calle. 500,000 familias campesinas, 53% son mujeres. Ahí hay un daño severo. Le ha caído la cosecha, se retrasaron en la entrega de los paquetes agrícolas. El gobierno está trayendo alimentos, maíz y leche de México en vez de reactivar la producción. En total eso me da 7.263.000 personas. 2.673.800 personas, que son las más vulnerables. Pero también se va a ver afectado un mediano empresario y un grande que le quiebre un negocio, aunque eso no cae en la pobreza. Bien, pero todo eso no significa que el gobierno no tenga dinero. Fíjate dónde está la magia aquí. Resulta que los ingresos del gobierno estaban estimados en alrededor de 5.800 millones, más o menos. Y iba a conseguir 645 vendiendo bonos. 5.800. El ministro de Hacienda dice que no va a conseguir 5.800 de los tributos, sino 4.800. O sea, 1.000 menos en el año. 1.000 millones menos. Cualquiera diría, entonces el gobierno quebró. No, no quebra. Porque así como reduce sus ingresos en 1.000, reduce sus gastos en más de 1.000. Paralizó la inversión, es decir, carretera, puente, reparación de espuelas. ¿Cuánto es eso? Más de 600 millones. Ha reducido gastos de viaje. O están viajando los ministros. Los viáticos, el transporte, una parte del Estado está paralizada. Entonces, papelería, transporte, gasolina, viaje, viático, todo eso se ha reducido. Cuando tú sumas la reducción del gasto, supera los 1.000 millones. Entonces el presupuesto queda igual. Igual, 1.000 millones menos de ingreso y 1.000 millones menos de gasto. Ok, pero además ha conseguido 976 millones que no estaban previstos. No estaban dentro del presupuesto de los 6.400 y pico. No, esto es nuevo. Le caen los ingresos en 1.000, reduce los gastos en 1.000, pero consigue 976, casi 1.000. ¿De dónde lo consigue? Vendiendo letes y CETES, que son títulos valores, letras del tesoro, y los otros son certificados del tesoro que lo venden en la bolsa de valores y a los bancos. Y lo tiene el gobierno, eso no pasa por la asamblea. ¿Qué ha hecho con ese dinero? Con ese dinero dice el gobierno que gastó 400 millones, entregando 300 a la gente, a la familia. La Corte de Cuentas dice que son 350. Y dice el gobierno que está entregando alimentos por 50 millones. Bueno, 350 más 50, ¿cuántos son? 400. Si tú le restas a los 976, los 400, porque ya entregó los $300, y está entregando, no ha terminado el primer mes de los 50, entonces tú le restas 400 y te queda el gobierno con 576 millones. Eso tiene en la mano, 576. Pero además dispone de $1 millón que le donó el CIECA. Dispone de 46 millones que le prestó el gobierno de Japón, que se lo aprobó la asamblea, ya tiene el dinero. Y dispone de 389 que le aprobó el Fondo Monetario y que la asamblea se lo aprobó y no lo metió en el presupuesto extraordinario, sino en el de este año. Le dijeron, métalo en el de este año. Le dieron esa ayudita. Le dijeron, miren, no presente el presupuesto extraordinario, métalo en el de este año. ¿Cuánto da eso? Eso da, si le sobraban 576, más 1 millón, más 46, más 389, da 1.012 millones. 1.012 millones. Con 1.012 millones, Bukele termina el año. Puede seguir entregando $50 mensuales. ¿Cuántos meses faltan? Multiplícalo por 7 meses. $50, son 350. ¿Y cuánto es el pago salarial al mes? 162 millones, casi 163. Eso es lo que se paga de salario. Pero además la recaudación no es cero. En abril recaudaron más de 450 millones, que fue un mal mes. No tenemos el dato de mayo, no lo ha dado. Y ahora en junio, que está comenzando, estamos comenzando el mes, ya la segunda semana, van a recaudar bien porque se va a pagar la renta del año pasado. Entonces con lo que recauda, más esos 1.012, él está feliz. Por eso a él no le interesa que las empresas abran y comienzan a producir y a vender. Es cierto que cuando venden pagan IVA, pero él sobrevive el año. Y como las letes la tiene que pagar en un año, puede agarrar 500 millones de eso y pagar lete. Y luego vender lete y pagar lete. Vender lete y pagar lete y se termina el año pagando lete sin problema.
pero además tiene la posibilidad de conseguir los 2.000 millones y de conseguir los otros 1.000, porque se lo aprobó la Asamblea. Ni siquiera lo necesita. Los 1.000 lo va a dejar para el 2021, 2022. Y de los otros 2.000 que están ahí, ya está negociando 650 con el BIT. En cualquier momento le dice a la Asamblea, mira, pruébeme 650 de los 2.000. ¿Y qué va a decir la Asamblea? La Asamblea le puede decir, presente el presupuesto extraordinario. No, yo no lo quiero presentar. Bueno, entonces si la Asamblea no se lo aprueba, dice que no se lo aprueban, que lo traban. Si se lo aprueban, le hacen el favor de meterlo en el presupuesto de este año. Y si presenta el presupuesto extraordinario, consigue 650 millones. Con eso paga las letes, más de la mitad de las letes. Es decir, el Bukele no tiene problema de dinero. Y por eso está jugando con este tema de la economía. Está jugando. Y se vende como un empresario, un político que no quiere negociar con la ANEP. Toda su estrategia está en prolongar el cierre de la economía, decir que no negocia con Simán, hablar con otros sectores empresariales para crear base para él, para su partido. Él calcula que la parálisis económica no le afecta mucho, pues tiene dinero, se lucra políticamente de la pobreza y va introduciendo nuevas ideas en las comunidades, no presenta el presupuesto extraordinario, no reactiva el comité, sigue diciendo que el gobierno no tiene dinero, acusa a la Asamblea. Ese es su juego. Él está jugando a eso. Ahora, ¿dónde está el peligro para la estabilidad del país, del gobierno y del país? Que cuando la economía se reabra, porque la va a tener que reabrir. Eso no dura mucho. Ahora en junio tienen que comenzar a abrirla. Aquí va a haber dos problemas. Esos 100.000 le van a decir, yo necesito empleo. Y los otros que están pidiendo empleo. Y la gente que no tiene empleo en la microempresa ni en la pequeña, y la gente del campo que ya puede salir a la calle, va a salir a protestar, porque el hambre va a salir a la calle. El hambre va a salir a la calle a reclamar. Sobran las banderas. ¿Cómo va a ser Bukele con esa demanda social terrible? ¿Cómo va a ser? ¿Va a seguir controlando a la gente, entregándole canastas de $30? Habría que ver si le da la batalla política. Entonces él tiene un riesgo. Por eso necesita que la gente esté en su casa. Y tiene el otro riesgo de que aumenten las enfermedades. Porque está colapsando el sistema de salud. Todo el mundo lo sabe. Que están ocultando muertes. Que son más los fallecidos, son más los casos. Eso lo sabe todo el mundo. El primero que lo sabe es el presidente. Y si le colapsa el sistema de salud, en el marco de un pobrerío en este país, muchísima gente sin empleo, pueden haber muchas protestas sociales en la segunda mitad de este año. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que él tenga la capacidad política y ideológica de controlar eso y de echarle la culpa a la Asamblea. Esa es una batalla que está planteada. En definitiva, es una batalla política la que está librando el presidente. ¿Quién paga los costos de toda esa batalla política? El pueblo pobre, la gente que pierde el empleo, las mujeres, los adultos mayores, a la que le quitó becas, pensiones. El pueblo es el que paga. El relajo del presidente, el juego político del presidente. Porque otra salida era llegar a un acuerdo con la Asamblea, buscar el dinero, presentar el presupuesto extraordinario y hacer las cosas que se necesitan en armonía. Pero él no quiere armonía, él quiere una confrontación. Entonces puede ser que termine confrontando con el pueblo de manera muy violenta. Aquí cualquier escenario es posible. O sea, no hay un destino. Una cosa es la pensada de Bukele y otra cosa es lo que puede pasar. Le puede salir bien, pero le puede salir mal. Y tenemos ya mucha experiencia, toda estrategia tiene un tiempo, termina y lo deseable sería que termine no tan mal, sobre todo para el pueblo salvadoreño. Muchos temas en los cuales la última intervención que has tenido, César, que da para hablar de tanto tema y ojalá el pueblo, las universidades, los sindicatos se dieran este tiempo para analizar el presente, porque del análisis actual depende cómo vamos a estar amaneciendo el 2021, el 2022, porque los efectos de la pandemia no se van a resolver en 2 ni en 5 años. Vamos a quedarnos en esta oportunidad hasta acá, en esta primera conversación que hemos tenido en el nuevo canal
de YouTube One World, y que nuestro invitado primero ha sido el economista César Augusto Villalona. César, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Guido. Gracias a ti.